Hola, esto es Semana 420, un reporte semanal con una selección de noticias relevantes en torno a la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida, con la selección de las noticias de esta semana. Hoy es 22 de junio de 2025. Vamos a hacer un recorrido por algunos acontecimientos relacionados con la planta, porque el objetivo de este programa es tratar de comprender los fenómenos asociados con la planta, que son muchísimos y tocan muchas partes de nuestra sociedad. Y el objetivo de este programa es la comprensión, el entendimiento de lo que ocurre. Comenzamos con las noticias de esta semana. La noticia, hace unas horas, en Texas, el estado de Texas, en Estados Unidos, el gobernador Greg Abbott promulgó una serie de leyes, de reformas, etcétera, entre las que se encuentra la expansión del programa de cannabis medicinal del estado de Texas. ¿De qué va esto? Lo que significa es que a partir del 1 de septiembre, el estado de Texas, que hasta hoy está en rojo, el, el mapa de la legalización actual es este. El estado de Texas está en rojo porque, aunque tienen un programa de bajo de acceso a cannabinoides y bajo THC, no se consideraba una legalización del cannabis medicinal. Pero con la ley que se aprobó, que promulgó el gobernador Greg Abbott, la HB 46, HB 46 de 2025, con esto habrá una expansión en la regulación del cannabis en Texas y podemos considerar que se convierte en el estado número 40, depende de cómo se cuente, en el estado número 40 en contar con un programa de legalización del cannabis medicinal. En Estados Unidos hay, de los 50 estados, con esto van a ser 40 que tienen al menos un programa de cannabis medicinal legalizado. Son 24 los que están en verde en este mapa, los que tienen además de tener un programa de cannabis medicinal, tienen un programa de legalización del uso adulto. Pero hoy estamos hablando del cannabis medicinal, que es un acceso regulado a través de un médico al cannabis y los cannabinoides. El estado de Texas se suma con esto, se convierte en el estado 40. Están en rojo, son los que no cuentan con un programa de cannabis medicinal ni de uso adulto. Con la promulgación de la ley HB 46, el House Bill 46, se cambia la definición de algo importante, es que se cambia la definición de los límites de THC. Hasta este momento en Texas, el límite de THC se mide en 1% de THC, es decir, como el hemp, como el cáñamo, que son las variedades que son legales a nivel nacional. Pero con la nueva regulación, el límite de cannabis será medido en miligramos de THC por dosis, es decir, 10 miligramos de THC por dosis. No es casualidad que sea la misma medida que contiene, es el estándar para por ejemplo, un comestible, un edible. Se venden en 5 o 10 miligramos porque las regulaciones de los estados tienen, se puede decir que un estándar, no todos, pero el límite es 10 miligramos por dosis. Ese es el cambio, uno de los cambios importantes. También
Se requerirá una prescripción médica, como en todos los estados de cannabis medicinal. Los pacientes tendrán que acudir a un médico autorizado en el registro para que les dé una recomendación y obtengan una prescripción, una recomendación para poder ir a un dispensario y tener acceso al cannabis. Los límites también dice que serán no mayores a 1 gramo de THC en lo que se refiere a los paquetes simples o de inhalación. Solo fitocannabinoides, es decir, no se permite no incluye la venta de cannabinoides sintéticos o semisintéticos, es decir, solo aplica para productos que ocurren naturalmente en la planta, fitocannabinoides. Además, se va a ampliar el programa, pero básicamente ese es el gran cambio que ocurre. Se van a otorgar nuevas licencias a partir del 1 de diciembre, y en abril también de 2026 habrá otras 3 licencias, primero 9, luego 3. Esta ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025, y las agencias, o sea, las dependencias que tengan relación con esto en el gobierno estatal de Texas tienen hasta el 1 de octubre para alinearse con la nueva regulación, legalización del cannabis, del cannabis medicinal, o sea, a través de una ampliación del programa actual, a través de una ley que pasó del Congreso y ya promulgó el gobernador. Texas ahora cuenta con lo que se puede considerar un programa de cannabis medicinal, de acceso al cannabis por la vía medicinal. Interesante, esto justo ocurrió el sábado 21 de junio y hoy aquí lo reportamos. Al mismo tiempo, relacionado con esto, el gobernador no promulgó otra ley polémica que estaba en su escritorio, que prohibiría el hemp. No se prohibió el hemp, el cáñamo, los derivados del hemp, del cáñamo en Texas. ¿De qué va esto? Son leyes aparte. Una es la del cannabis medicinal, esa es una. Había otra ley que se llama, tengo el número aquí, pero bueno, era una ley que buscaba, se aprobó en el Congreso de Texas, la aprobaron los legisladores, pero se buscaba prohibir la venta de productos derivados del hemp, que también se llama cáñamo en español, que no es más que todas las variedades de la planta de cannabis con hasta 0.3% de THC, que son legales en Estados Unidos a nivel nacional desde 2018, porque está esa definición de hemp, de que es legal, en el Farm Bill, la ley agrícola de 2018. Entonces, muchos estados han estado prohibiendo la venta de productos con derivados intoxicantes del hemp. Son legales a nivel nacional, no se requiere la compra, el asunto de por ejemplo, de cannabis medicinal, que requieres ir con un médico, pero que son variedades muy bajas en lo que se refiere al psicoactivo de THC, pero aún así son productos psicoactivos que puede comprar cualquier persona mayor de 21 años, son joints, son bebidas con THC extraído del hemp. Entonces en Texas había una ley que pretendía prohibirlo, pero no está en la lista de leyes promulgadas, que son muchas de diferentes temas. Hay unas mucho más polémicas, que son las que van a ocupar las noticias, pero se incluye la legalización del cannabis medicinal en Texas, y por otro lado, no ocurrió la prohibición de los productos de hemp, derivados del hemp, del cáñamo. Es decir, podrán seguir vendiéndose hasta el momento en smoke shops, en gasolineras, productos de THCA, CBD, etcétera.
Esa es probablemente la noticia más relevante en últimas horas. En otras noticias, esto es una noticia curiosa. El medio High Times, un medio histórico, vamos a abrir el comunicado de prensa. High Times, esto es un comunicado de prensa de un Business Wire. La revista High Times, de acuerdo con este comunicado del 17 de junio, o sea, High Times Magazine está de regreso porque Josh Kesselman, emprendedor y fundador de la marca de papeles para forjar joints y cigarrillos RAW, R-A-W, estos papeles para rolar, compró High Times, que hay una imagen de Josh Kesselman. Comenzó su negocio de venta de papeles para forjar, para rolar joints aquí en el estado de Florida hace mucho tiempo. Entonces compró la marca, lo que queda de High Times, por 3.5 millones de dólares y va a tratar de revivir esta marca. ¿Qué es High Times? Durante mucho tiempo, especialmente durante los 90s, la década de los 90s, todavía a principios de los 2000, este medio de comunicación, empezó como una revista, era, por así decirlo, el principal representante del periodismo en torno a la planta, en torno al cannabis. De hecho, el término 420 se popularizó a nivel internacional, a nivel mundial, gracias a un artículo que se publicó en la revista High Times a principios de los 90. El término existe desde los 70, en estos adolescentes que se juntaban, llamados los Waldos en California, se juntaban en las tardes a fumar un poco a las 4:20, de ahí viene una especie de práctica, se asoció en la subcultura de los consumidores y en los 90 se vuelve mainstream, por así decirlo, gracias a la revista High Times, que lo incluyó en uno de sus artículos. Ahora Josh Kesselman, me tocó ver una conferencia de él en un Benzinga. Es un emprendedor, dueño de como mencionamos, dueño de los papeles rap. Ahora va a revivir la marca, que no solo como medio de comunicación, sino también para realizar eventos, etcétera. Es una marca interesante. De 2000, los últimos 10 años, digamos que cayó en muchos malos manejos por parte de quien la estaba llevando, la compañía, quien la estaba manejando, y la llevó prácticamente a la desaparición. Y ahora Kesselman compró lo que quedó, la marca y el acervo que tiene. También es importante el acervo periodístico, editorial, rescatarlo y que no se pierda como otros medios de comunicación que desaparecen, especialmente medios digitales desaparecen y no queda rastro de ellos. En otras noticias, esta es una noticia curiosa, ocurrió en la frontera de Estados Unidos, pero en la frontera norte, tiene que ver con la planta. Un reporte del CBP, del US Customs and Border Protection, este es un comunicado del 16 de junio de 2025. Agentes del CBP descubrieron 78 libras de marihuana en un auto de renta. Está interesante la historia porque ocurrió al norte de Nueva York, en la frontera con Canadá. Un individuo iba en un vehículo de renta, Ronald Nunn, de 43 años de edad, ciudadano estadounidense. Iba en una camioneta que rentó, y hay unas partes en la frontera norte de Estados Unidos con Canadá donde si vas manejando por una interestatal y si agarras una salida mal, de repente estás en Canadá sin quererlo, sin que sea tu plan, por tomar mal una salida en una calle, en una interestatal.
puedes estar en Canadá, y a esta persona le ocurrió eso y regresó y tuvo que pasar por el filtro fronterizo del CBP y le encontraron 78 libras, o sea, son poco menos de 40 kilos de marihuana que fue sembrada, cultivada ilegalmente, aparentemente en Estados Unidos. Esta persona la sacó del país por instantes, minutos, tal vez, regresa a Estados Unidos con la planta ilegal, y pues lo van a procesar por tráfico de drogas con un valor estimado de $230,000, dice el CBP. Muchas cosas salieron mal en esta operación ilegal, aparentemente, porque no, además, aunque fuera legal, no podría sacarse del país y volver a introducirse, porque no existe, porque es ilegal a nivel federal la planta. En otras noticias, un centenar de organizaciones firmaron una carta dirigida a Mark Zuckerberg y a Meta, la plataforma detrás de Instagram, de Facebook, WhatsApp, para que termine la censura en torno al cannabis, los psicodélicos y la reducción y las comunidades de reducción de daños. Es una carta abierta. Esta la estamos viendo aquí en el sitio de Students for Sensible Drug Policy. Carta abierta Meta. Entonces señalan en varios puntos. Una, piden que se termine el ban, las prohibiciones y los shadow bans de cuentas relacionadas con cannabis, psicodélicos y reducción de daños cuando operan dentro de las guías legales, que se establezcan políticas claras, transparentes y consistentes en torno al contenido que distingan la promoción y venta de sustancias ilegales de la educación legítima en torno a drogas y sustancias, así como activismo. 3. Crear un proceso de appealing, cuando te quejas porque te banean, y un proceso en asuntos relacionados con drogas que tengan que ver con organizaciones que no estén promoviendo el uso de drogas de forma ilegal, y que existe un diálogo con las comunidades en torno a las sustancias. Entonces lo firman decenas de organizaciones como la Drug Policy Alliance, Normal, Marijuana Policy Project, Harm Reduction International, Minorities for Medical Marijuana, StopTheDrugWar.org, South African Network of People Who Use Drugs, etcétera, etcétera. Una larga lista también de organizaciones relacionadas con los psicodélicos, reduciendo el daño, BIPOC, Psychedelic, Crónica, etcétera. Es una enorme lista, una carta dirigida a Facebook para que termine con la censura sistemática que existe en torno a las sustancias. En este programa lo que nos compete, lo que tiene que ver con la planta de cannabis. Históricamente, Instagram, Facebook han tenido políticas de prohibición total en lo que tiene que ver con el contenido relacionado con la planta, aunque sea con fines educativos. Se ha ocurrido a decenas de organizaciones de noticias que se especializan en la planta, de influencers que se especializan en la planta, creadores de contenido que se especializan en la planta. Entonces, incluso hace unas semanas el medio El Planteo anunció que iba a pausar sus publicaciones en Instagram, y esto porque es común que de la nada las cierren las cuentas solo porque existe el contenido de la planta. Es un riesgo que cualquier persona que usa esas plataformas, las plataformas de Meta, de Mark Zuckerberg, enfrentar la censura, no le gusta de alguna manera. Yo no lo sé, yo supongo, eso es una suposición personal mía,
Este programa no se sube a esas plataformas de Meta por lo mismo, nunca lo hemos hecho. Parece que es personal del dueño, del CEO de la empresa, porque hay otros temas, que no es un asunto moralista. Hay otros temas que por lo regular se ponen en la misma canasta, y en Instagram están súper permitidos hacer contenido sobre violencia, contenido de asunto sexual, rebasando los límites de lo que debe haber en una plataforma donde hay menores de edad, etcétera. Pero cualquier cosa relacionada con la planta, de inmediato se banea, cierran cuentas, etcétera. Tal vez algún día sepamos, cuando leamos las memorias de Mark Zuckerberg, qué problema tenía con el cannabis, con la marihuana y todos los cannabinoides. Esa carta abierta es solo una historia más en la censura de Instagram y Facebook. En otras noticias, en Canadá, de acuerdo con un reporte de este medio llamado National Post, se incrementan las visitas a emergencias por vómito inducido por cannabis. Esta foto está mal puesta, ahorita vamos a ver por qué. Habla esta nota de National Post como en Canadá están incrementándose los casos de síndrome de hiperémesis cannabinoide o CHS. Es una condición gastrointestinal que afecta a cierto tipo de consumidores de cannabis y que provoca náuseas y vómito sin parar, y además una alergia, por así decirlo, a los cannabinoides. ¿Por qué ocurre y por qué se está incrementando el síndrome de cannabis, el síndrome de hiperémesis cannabinoide? ¿Tiene que ver con la legalización? Sí, es un fenómeno que está ocurriendo en los estados, países, regiones donde hay legalización. Y tiene que ver, es una enfermedad, ¿no? Es un mal, un trastorno que afecta a consumidores de concentrados de cannabis. La legalización llevó a la venta de concentrados que pueden tener hasta 70, 80, hasta 90% de THC, cuando en una planta, en un joint, como que está echando este sujeto, 20, 25%, máximo 30%, son bajos. El abuso en los concentrados durante mucho tiempo, el uso prolongado de concentrados de THC provoca o puede provocar, y lo ha provocado, lo ha generado mucha gente, muchos pacientes, ahora son pacientes porque tienen el síndrome de hiperémesis cannabinoide, que provoca vómitos, náuseas, y no se quita, se quita solo dejando de consumir por completo cannabis, ¿no? Estas personas tienen que dejar de consumir, someterse a otros tratamientos que les ayuden al withdrawal. Por alguna manera se les funde el sistema endocannabinoide por el uso prolongado, abuso de concentrados de THC. No hay casos registrados de síndrome de hiperémesis cannabinoide de personas que solo consumen joints, ¿ya? Es un trastorno relacionado directamente con el uso prolongado de concentrados de THC que están disponibles en Canadá, en Estados Unidos de forma legal, en México de forma ilegal. Síndrome de hiperémesis cannabinoide no es lo mismo que la pálida. La pálida es una especie de deshidratación que ocurre cuando un consumidor de cannabis está deshidratado o está consumiendo alcohol. Está relacionado también, provoca un fenómeno llamado la pálida, que es como se baja la presión, etcétera. No, el síndrome de hiperémesis cannabinoide es un síndrome que provoca vómito, náuseas incontrolables, lo que ayuda a quitar, cuando se usa de forma medicinal los cannabinoides,
en el uso prolongado de concentrados lo provoca. Se funde esa parte que modula esa área de nuestro sistema endocannabinoide. En otras noticias, reporte de que en Costa Rica, hay un reporte de que Costa Rica ya está disponible el cannabis medicinal, pero solo con receta médica, de acuerdo con el medio de la República. Después de muchos años de discusiones y espera, cannabis medicinal está al fin disponible para que las personas con padecimientos como cáncer, fibromialgia y epilepsia puedan tratar sus enfermedades. Sin embargo, dice el medio de la República, el acceso a estos productos en Costa Rica será más estricto de lo que algunos empresarios y clientes esperaban. Su venta será limitada exclusivamente a farmacias, según lo establece el reglamento que acaba de entrar en vigor. Comienza en Costa Rica, en todas partes siempre hay un periodo de implementación que nunca resulta como la gente quiere. En otras noticias, en Barbados, esta isla en el Caribe, de acuerdo con el medio Barbados Today, un reporte del 14 de junio de 2025, Barbados abrió oficialmente sus primeras instalaciones de cannabis medicinal terapéutico. Barbados, según el reporte, abrió el primer lugar, se llama Island Therapeutics Inc. Recibió una ceremonia donde abrió sus puertas el primer dispensario de cannabis medicinal en Barbados. Recordemos que Barbados legalizó el cannabis medicinal hace un par de años, pero esto es producto de que en 2021 Barbados se salió del Reino Unido, era parte todavía, era una colonia británica, un resquicio del Imperio Británico. Terminó su relación con el UK en un evento en 2021, estuvo presente la presidenta de ese entonces, el entonces príncipe, y Rihanna es de Barbados, y fue importante en este proceso de independencia. Entonces la independencia del UK, que es uno de los países, regiones más prohibicionistas, al independizarse Barbados del UK, lograron 4 años después, casi menos de 4 años después, abrir su primer dispensario de cannabis medicinal, y así da pie a una industria que puede beneficiar a no solo pacientes, sino también a la economía de Barbados. Interesante. En otras noticias del Caribe, en Cuba existe una política 100% prohibicionista por parte del Partido Comunista Cubano, cero acercamiento a la planta. Entonces las noticias son prohibicionistas, pero hay un detalle que me llamó la atención. Un reporte de este medio llamado Cubita Now, del jueves 19 de junio de 2025, señala que en un operativo incautaron 950 plantas y 19,000 semillas de marihuana en Sigua, Santiago de Cuba. En un operativo, un hombre fue detenido únicamente, identificado únicamente como Pepe, por cultivar marihuana en el patio de su vivienda. El decomiso incluyó 950 plantas y más de 19,000 semillas de cannabis, informó el perfil oficialista Héroes del Moncada, etcétera. El caso forma parte de una ofensiva permanente en contra del cultivo y tráfico de drogas en la región. Aquí lo que me llamó la atención es, yo me he preguntado, ¿qué parte de Cuba? ¿En qué parte de Cuba se siembra cannabis ilegal? Esto ocurrió, aquí está Santiago de Cuba, y Sigua es una pequeña comunidad aquí entre Santiago de Cuba y la base naval de Guantánamo. La base estadounidense de Guantánamo está localizada aquí, es está aquí a la derecha, este cuadro.
de otro color en el mapa. Acá a la izquierda está Santiago de Cuba, un lugar muy bonito. Tuve la oportunidad de ir hace un par de años, visitar Santiago de Cuba y recorrer gran parte de Cuba por tierra. Y me preguntaba dónde están los cultivadores de cannabis ilegal, por supuesto, en Cuba, porque el Partido Comunista no le gusta la planta. 950 plantas y 19,000 semillas. Un hombre que enfrentará a la justicia cubana. En otras noticias, aumentan detenciones por contrabando de cannabis desde Tailandia en Países Bajos. El gobierno de Países Bajos emitió una advertencia tras detectar un aumento de arrestos por parte de autoridades tailandesas relacionadas con tráfico de cannabis. Y en Tailandia, por su parte, de acuerdo con el Bangkok Post, empresarios turísticos locales señalan que la proliferación de dispensarios tras la legalización del cannabis en Tailandia está afectando negativamente al turismo de la región de Phuket. Entonces están algunos empresarios de turísticos quejándose de que en el lugar hay 1,500 weed shops, 1,500 dispensarios, y está espantando al turismo familiar en Tailandia. Bueno, el turismo familiar en Tailandia no sé si exista realmente. El lugar se caracteriza por su turismo exótico. En otras noticias, un exfutbolista de la Liga Mexicana de Fútbol, otro futbolista, ya es como el segundo o tercero en semanas recientes. De acuerdo, un futbolista que participó en la Liga Mexicana de Fútbol fue sorprendido con casi 200 kilos de marihuana en Brasil. El exjugador de la Liga MX con Pachuca, Tijuana, Toluca, Jaguares de Chiapas y Coras Tepic enfrenta una realidad muy distinta a lo que vivió en México. La policía militar de Rodoviária, Brasil, detuvo a Mateus Gonçalves, jugador del Athletic Club en la Serie B, tras una persecución en la frontera con Paraguay. El brasileño de 30 años de edad formaba parte de una operación de tráfico de drogas en la que se incautaron 187 kilos de marihuana. Futbolista, en varios casos a nivel mundial, exfutbolistas, futbolistas en retiro, que se meten al tráfico ilegal de marihuana, que son las variedades, es el nombre que se le da legalmente en Estados Unidos, marihuana, a las variedades de cannabis, de las plantas de cannabis con más de 1% de THC. No, de 0.3% de THC. 1% es en otros países. Este fenómeno del futbolista en Brasil y Paraguay está ocurriendo desde hace meses, está incrementando los reportes al menos de decomisos de marihuana, cannabis, de cultivos en Paraguay con el objetivo de traficarlo hacia Brasil. Es todo un fenómeno que está ocurriendo. Vamos a cerrar esta edición de semana 420 del 22 de junio con un estudio publicado en el sitio earth.com. Señala que un extracto del cannabis podría ser efectivo al eliminar a uno de los animales más peligrosos del mundo. Se trata del mosquito. De acuerdo con un estudio realizado por The Ohio State University, utilizaron cannabidiol, CBD, y lo colocaron donde había larvas del mosquito que transmite la fiebre amarilla en el experimento. 48 horas después no había más larvas. Quiere decir que el CBD, de acuerdo con este estudio de la Universidad de Ohio State en Estados Unidos, el estudio dirigido por Eric Martínez Rodríguez,
El CBD, el cannabidiol, es un buen insecticida, demostró ser un insecticida en contra de las larvas de mosquito. Recordemos que el cannabidiol es uno de los cannabinoides, uno de los dos cannabinoides más famosos junto al THC, tetrahidrocannabinol. El cannabidiol, CBD, no tiene efectos psicoactivos, psicotrópicos, y está siendo utilizado en distintos experimentos, investigaciones. En este caso podría ser un aliado, el CBD, un cannabinoide, en la eterna lucha que tenemos los humanos contra uno de los animales más peligrosos, aparte de nosotros, los humanos, el mosquito, que cada año cobra la vida de millones de personas, los mosquitos. Todos estos temas que hemos estado conversando durante los últimos minutos tienen que ver con la misma planta de cannabis. Es la misma planta con diferentes variedades, diferentes nombres: marihuana, ganja, cáñamo, hemp, mota, etcétera. Tiene centenares de nombres dependiendo de la cultura, del uso, del entorno, del contexto en el que se esté utilizando la planta o sus derivados, ya sea en uso medicinal, en uso industrial, en uso adulto, uso terapéutico. Esos son los temas que cubrimos cada 7 días en este programa, semana 420, donde el objetivo es aportar al entendimiento de los fenómenos que ocurren alrededor de la planta de cannabis en el mundo a través de la revisión de los acontecimientos noticiosos recientes. Soy Osvaldo Olivas de Tampa, Florida, la semana 420. Muchas gracias por su atención.